Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en una clase de economía en donde vamos a repasar y hacer otros ejercicios tanto de crecimiento, PBI, ¿sí? Como me consultaron y me pidieron hacer ejercicios de desempleo, como los que habíamos visto en el último examen o trabajo práctico que habíamos tenido. Primeramente vuelvo a plantear y vuelvo a partir de la pantalla que habíamos visto la clase pasada, en donde teníamos una economía en donde que tenía dos bienes, el X y el Y, precios y cantidades de distintos años, y debíamos calcular primero el PBI para luego calcular el crecimiento en la economía, ¿sí? De distintos años, tomando como año base al año 2015. Entonces, ¿cómo calculábamos el PBI real? Voy a ir un poquito más rápido porque esto lo vimos en la clase pasada, pero el sentido sigue siendo el mismo y quiero que veamos un caso específico cuando analicemos crecimiento. PBI real del año 2015 era 10, ¿sí? Que es el precio del bien X, por 8 unidades, que son las del bien X, más 7, que es el precio del bien Y, más, 10 unidades que se produjeron del bien Y. Entonces va a ser más 7 por 10. Ahora, aplicando la fórmula, por esa celda 10 por 8 más 7 por 10. Nos da como resultado final 150 pesos. Ese es el PBI real del año 2015, que como es el año base, coincide con el PBI nominal. En este caso volvemos a multiplicar precio y cantidad del año 2015, tanto del bien X como del bien Y. Es importante que tengan en cuenta los dos. Bien resoluciones de exámenes que sacaban por producto o por producto. Cuando ustedes tienen que saber que si hay dos bienes, 3, 4, en la realidad hay un montón, no infinitos, pero sí muchos bienes y servicios, y todos esos se suman y se calcula el PBI de ese año. En este caso, para simplificar y para que entiendan conceptualmente, tenemos dos bienes. Vamos al PBI del año 2016. En este caso, vamos a sacar primero el PBI nominal. El PBI nominal, precio y cantidades de ese año, 13 por 10 para el bien X, 12 por 13 para el bien Y. Ahora lo sacamos con la fórmula. Ustedes pueden copiarla en una planilla de Excel y poder practicar esto con estos números y después ir cambiándolos para que entiendan cómo se va modificando. 286 el PBI nominal. ¿Cómo calculamos el PBI real del año 2016? Cantidades del año 2016 por precio del año 2015. Entonces tenemos cantidad del bien X, 10, ¿sí? Esta. Por 10 pesos que valía en el año base, más 13 cantidades por 7 pesos que valía en el año 2015, en el año base. Cuando nosotros saquemos esta cuenta, 10 por 10 más 13 por 7, nos tiene que dar 191 el PBI real del año 2016. Y ahora sí les quiero plantear un caso
en donde nosotros visualmente podemos ver que el precio del bien X aumenta 10, 13 y 15 a lo largo de los años. Y en el bien Y 7, 2 y 20 también aumenta. Pero ¿qué pasa con las cantidades de producción? En primera instancia aumenta la cantidad de producción y en el año 2017 disminuye. Es 7 la cantidad de unidades que se produjeron en el año 2017 para el bien X. De igual manera, en el bien Y aumenta el precio, hay inflación, ¿sí? Porque en ambos bienes hay aumento de los precios, aumenta el nivel general de precios, pero en este caso también para el bien Y disminuye la producción del año 2016 al año 2017. Veamos qué sucede con los PBI. Vamos con el nominal. 15 por 7 más 20 por 9, ¿sí? Esa es la forma de calcular precio y cantidades de cada año. Para calcular el PBI nominal de ese año, nos va a dar 285. Nominalmente, nosotros desde el año 2015 al año 2017 aumentó el PBI. Ahora, ¿hubo crecimiento real? Lo vamos a ver. Este aumento entre 150 y 285 se va a ver netamente o se va a referir solamente al concepto de inflación. Vamos a ver qué pasa con el PBI real. Cuando yo comparo cantidades, 7 unidades del bien X por 10 pesos, que es el precio del año base, más 9 unidades por 7 pesos, que es el precio del bien Y en el año 2015, en el año base. Acá vamos a sacar 7 por 10 más 9 por 7. Esto nos da 133. Entonces acá nosotros podemos ver que visualmente, ya vamos a sacar la cuenta, pero visualmente podemos analizar que desde el año 2015 al año 2016 hubo crecimiento. Ahora, desde el año 2015 al año 2017 no hubo crecimiento. El PBI real disminuyó. ¿Por qué si aumentó el PBI nominal? ¿Por qué? Porque la diferencia entre estos dos va a ser la inflación. Hubo una inflación de estos dos, o sea, la diferencia entre 285 y 133. Hubo un aumento del PBI nominal, pero si lo vemos en términos reales, hubo una disminución. Disminuyó la cantidad de producción, véanlo, entre 8 y 7, ¿sí? Y entre 10 y 9 disminuyó la producción, pero al aumentar el precio, el PBI nominal aumentó. ¿Cuál es el que a nosotros nos interesa si queremos ver crecimiento? PBI reales. Entonces, vamos a calcular crecimiento. Esto es, nosotros primero tenemos que restar los dos PBI. Vamos a restar 191 menos 150. Lo dividimos por 150. Acá me falta un paréntesis. Por finalmente 100 para pasarlo a términos porcentuales. 27,33% aumentó o hubo un crecimiento del 27,33% entre estos dos PBI reales. Ahora vamos a hacer, voy a copiar la fórmula, la comparación entre estos dos PBI. Acá vamos a hacer el PBI del año 2017 menos el PBI del año 2015.
dividido el PBI del año 2015. ¿Sí? Por 100 nos va a dar un crecimiento, o mejor dicho, un decrecimiento del 11,33%. Mi PBI real era de 150 y bajó a 133. Eso nos da un decrecimiento o un crecimiento negativo del 11,33% debido a la disminución de la producción. Entonces, acá hay un concepto claro que yo quiero darles. Por un lado, la diferencia, y vuelvo a repetir, entre PBI nominal y PBI real. PBI nominal, precio y cantidades de ese año. PBI real, cantidades del año que estoy analizando por precio del año base. Ahora, ante un aumento de los precios, es decir, ante una inflación, puede pasar que aún, y esto es lo que quiero que entiendan, aún disminuyendo la producción o las cantidades, hay un aumento del PBI nominal. Y ese aumento del PBI nominal entre 150 y 285 se debe netamente a la inflación. ¿Cómo lo puedo ver? Porque si yo calculo el PBI real, es decir, cuánto varió, o mejor dicho, yo calculo el crecimiento real, cuánto varió la producción manteniendo los precios, yo veo que disminuyó la producción un 11,33%. ¿Y por qué entonces mi PBI nominal aumentó desde el año 2015 al año 2017? Porque hubo inflación. Eso es lo que comúnmente sucede ahora. Si nosotros analizamos la economía con los PBI nominales, claramente vamos a aumentar. ¿Por qué? Porque tenemos un gran nivel de inflación en el país. Pero la producción disminuye por el efecto, o sea, disminuye la producción y aún así el PBI nominal aumenta. Siempre que ustedes calculen o les pidan ver crecimiento, deben comparar PBI reales. Pasamos a esto, quería nombrarlo, quería un poco explicarlo, porque me encontré con exámenes que, primero que nada, me pegaban esta imagen, ¿sí? Cuando yo solamente les pedí la relación entre gobierno y familia. Estamos en un examen, traten de tomarlo así. Prefería que lo hicieran a mano, me sacaran una foto, la peguen de alguna manera y lo entreguen. Eso sería lo ideal. Si no lo pueden hacer, algunos intentaron hacerlo con recuadros, con flechas. Es más difícil trabajar en la computadora, entiendo, se los valoré y los consideré. Pero no me peguen esta imagen, porque eso todos sabemos y además es todo el flujo circular del ingreso. Cuando ustedes les preguntan o les pidan solamente la relación, por ejemplo, entre gobierno y familia, deben ver esta parte, ¿sí? Esta parte donde las familias, dueños de los factores de producción, dan factores de producción al gobierno, como es trabajo, como es tierra, como es capital, y el gobierno se los paga a través de salarios, a través de rentas. A su vez, las familias pagan impuestos y el gobierno realiza a través de gasto público, ¿sí? Cuando hace o repavimenta una calle, cuando crea un hospital, cuando paga asignaciones, cuando paga el sueldo de los empleados públicos a través del gasto público, ¿sí? Entonces, esos son una línea continua, un flujo real, línea punteada, flujos monetarios. Esta era la relación que yo les pedía, gobierno y familia. Ahora, si yo les pido la relación empresas y familia, deben ver esta relación, ¿sí? Sin incluir al gobierno. Cuando ustedes colocan todo el flujo circular del ingreso, sí, sirve para explicar que está bien, pero atiendan a las consignas. En economía se van a encontrar ese tipo de ejercicios. No lo sé si de esta manera virtual van a tener este tipo de ejercicios, pero sí entiendan qué es lo que se está pidiendo. Por último, planteamos un caso de la tasa de desempleo, ¿sí? Tengo dos casos. En el primer caso tenemos una población total de 1000. Acá había surgido un poco el inconveniente de que yo puse
en miles de habitantes para ser un poco más real. Bueno, y para trabajar con números más pequeños. Tenían que trabajar solamente con el número que les había dado. De igual manera, la mayoría lo pudo resolver bien. Si nosotros tenemos como población total todo el país, hay 1000 habitantes, ¿sí? La población inactiva era aquella que no podía desarrollar su trabajo, porque eran niños, eran personas que estaban enfermas, eran discapacitados, eran personas que estaban fuera o eran justamente inactivas, fuera de la PEA. Si la población activa era 1000 y la inactiva era 250, recuerden que la población total se compone por la inactiva y por la PEA. Entonces, si la población total es 1000 y la inactiva es 250, la PEA ¿cómo va a ser? 1000 menos 250. 750 personas incluyen la PEA. ¿Cómo estaba formada la PEA? La PEA estaba formada por ocupados y desocupados. Ocupados aquellos que tenían trabajo, desocupados aquellos que no tenían trabajo, pero lo buscaban de manera activa. Entonces, si yo sé que la tasa de desocupación es los desocupados sobre la PEA, me faltaba este dato, los desocupados. ¿Cómo sacaba los desocupados? Si yo tenía el total de la PEA menos los ocupados, me daban los desocupados. Entonces, 750 menos 550 nos da la cantidad de desocupados que hay en el país. 200 con respecto a la PEA. Así sacamos la tasa de desocupación. 200 sobre la población total podría decirnos cuánto es el porcentaje de desocupación en el total o en relación al total del país. Ese dato generalmente no se calcula porque a nosotros nos interesa ver. La PEA es toda persona que puede trabajar. Ahora, de toda esa persona que puede trabajar, ¿cuál es la que no está encontrando trabajo? Entonces, la tasa de desocupación era, vamos a poner paréntesis, los desocupados dividido la PEA. Si nosotros hacemos por 100, nos va a dar 27%, si le agregan la coma, 27,67 va a ser la cantidad o el porcentaje de desocupación. Los desocupados dividido la PEA. ¿Qué pasa con el caso número 2? El caso número 2 tenemos la población total 5000. La población inactiva no lo tenemos, pero sí tenemos la PEA, sabiendo que la total se compone por la inactiva y por la PEA. ¿Cómo calculamos la inactiva? Que es un dato, no nos interesa para la tasa de desocupación, pero es un dato que podemos averiguar. La población total menos la PEA. 1500 va a ser la población inactiva. Y volvemos a tener el mismo caso en donde no tenemos los desocupados, pero sí los ocupados. Entonces, ¿cuánto es la PEA? 3500. Se compone por los ocupados y los desocupados. Si al total de la PEA le resto los ocupados, nos van a dar 700 los desocupados. ¿Cuánto o qué porcentaje es de los desocupados respecto de la PEA? Entonces hay que calcular más, abro paréntesis, en este caso para la fórmula ustedes lo aplican en la calculadora, 700 dividido la PEA por 100 nos va a dar un 20% de desocupados, ¿sí? 20% de desocupados respecto de la PEA. Eso es lo que deben calcular, esa era la finalidad de ese ejercicio. Tal vez no lo hayamos practicado, un poco les sirve para que lo calculen. Vamos a seguir viendo este tipo de ejercicios para que los resuelvan. Hasta acá la clase de economía, nos vemos la semana que viene.